sea de paso, es un tratado de derechos humanos, por lo tanto, desde esa dimensión es la que nos corresponde hablar, enfrentando, asumirlo como un tratado de derechos humanos. En esa línea, como solamente existía un eslogan, la pregunta era ¿cuándo lo vamos a implementar? Y no solo cuándo, sino que una pregunta más difícil todavía, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Va a ser la implementación algo que tenga que ver solo con un decreto? ¿Vamos a participar, tal como lo establece el articulado del convenio, en la toma de decisiones? ¿Vamos a entender que la consulta, tal como lo reconoce el comité de expertos, es la piedra angular para la implementación de este convenio? La verdad es que esas preguntas en muchas organizaciones no se hacían, y hay que asumirlo, hay que reconocerlo, hay que hacer una autocrítica. ¿Cómo queremos que se implemente? O sea, ¿es suficiente la ley en sí misma para su implementación? ¿Garantiza el ejercicio del derecho si nosotros solamente quedamos de espectadores sin entender que somos los depositarios de estos derechos? Obviamente que la ley por sí sola no garantiza eso. Lo que nosotros pretendemos y apuntamos es entonces a socializar y a preguntarnos a nosotros mismos, a hacer el esfuerzo político con una altura que supere las diferencias naturales que incluso pueden existir no solo entre pueblos, sino que internamente, entre organizaciones. ¿Cómo lo hacemos para enfrentar un proceso que nos corresponde y nos atañe a todos? La consulta, ¿es un procedimiento solamente o es un derecho? El debate que asumimos internamente apuntó en la línea de que la consulta es un derecho humano, ya que no solo lo reconoce el convenio 169, sino que lo reconocen otros instrumentos jurídicos. O sea, ¿cómo hacemos efectivo entonces el ejercicio de un derecho si nosotros no tenemos los mecanismos claros para jugar en este marco regulatorio que nos entrega el convenio? Esa pregunta no tenía respuesta desde nuestras organizaciones y desde los gobiernos tampoco. Por eso que todas las consultas, entre comillas, que se han hecho, todas las consultas que se han hecho hasta el momento, con mayor o menor crítica de las organizaciones, todas han carecido de los estándares internacionales y que por lo mismo han carecido de la legitimidad que le pudieran haber otorgado a algunas organizaciones, por muy buena voluntad que entre medios pudiera haber existido. O sea, no es cuestión de voluntad, es cuestión de cómo se hace. Y para esto no hay recetas, aunque en otros pueblos, en otros estados, se hayan implementado fórmulas o mecanismos de consulta, no hay recetas ni se puede copiar para un país como el nuestro, porque en la práctica somos nosotros los que tenemos que debatir, somos nosotros los que tenemos que discutir. Entonces la pregunta continúa: ¿para qué es necesario reclamar el derecho de la consulta? O sea, ¿por qué es tan importante ser consultado? Primero, porque los pueblos que tenemos personalidad histórica propia y que apuntamos todavía a seguir existiendo, tenemos que ser capaces de empezar a tomar decisiones propias. Y la toma de decisiones propias tampoco es fácil, porque requiere de capacidades propias para autodeterminarse, para libre determinarse, frente a lo que ha determinado el derecho a nivel internacional, frente a lo que ha determinado la discusión y el debate de la comunidad internacional. Por lo tanto, frente a esa situación, nosotros teníamos que dar un paso necesario para avanzar, y la consulta es solo el inicio, no es el término de la relación con el Estado. La consulta va de la mano de la participación, entendida esta incluso, desde mi punto de vista, como soberanía de los pueblos indígenas. Podemos llegar incluso a debatir y a pensar que si la consulta incluso implica soberanía o no para los pueblos indígenas. La idea es cómo discutimos en ese nivel y no restringir la consulta solo a un procedimiento. Si ustedes recuerdan, o los que han hecho seguimiento, por lo menos a lo que en el año 2000 un grupo de diputados planteó para restringir el alcance del convenio, el tema central del reclamo que hacían, de la presentación que hicieron al Tribunal Constitucional, precisamente radicaba en que ellos decían que la consulta implicaba soberanía. Y ellos decían que a partir de eso no podía ser constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional nos dijo lo contrario, y por eso es que estamos también hoy día tratando de discutir en esa dirección. O sea, hacia dónde queremos ir, y de sus asientos políticos va a depender de cómo hace o elabora su estrategia.
Entonces, bajo esa línea, yo me permito usar este espacio para invitarlos a eso y para también contarles que de alguna manera, si estamos acá presentes, es porque creo que apuntamos en esa dirección. Yo creo que no podemos nosotros justificar errores que hoy día cualquiera por ahí comete. Cualquiera hoy día comete errores en nombre de nuestro pueblo y después tenemos que nosotros salir defendiendo algunas cosas indefendibles. ¿Ya? Yo creo que los pueblos indígenas tenemos que igual tener la capacidad de en su momento sentarnos a discutir y sentarnos a dialogar con el gobierno. Siempre se ha dialogado, siempre, si alguno de aquí dice que no ha dialogado nunca con el gobierno, yo le diría que está mintiendo. Dialogan y dialogamos a nuestra manera, pero todos dialogamos, todos de alguna manera dialogamos, pública o en secreto, no se dialoga, se conversa, no sé qué trato se hará, pero se conversa. La pregunta es cómo transparentamos de manera colectiva una relación que tiene que ver y que tiene una base fundamental que está establecida en el convenio y por supuesto que también en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Específicamente me refiero al artículo 3 de esa declaración que habla y reconoce el derecho a la libre determinación que tenemos como pueblo, entendida como una forma de definir nuestro desarrollo social, político, cultural y económico. Por lo tanto, la pregunta, ¿por qué entonces planteamos de que la consulta es un paso necesario para los pueblos indígenas? Sí, es un paso necesario porque nos va a permitir al menos sentarnos a discutir de manera distinta. Yo creo que hoy día es aberrante cómo no se hacen consultas, cómo las comunidades todavía se les sigue exigiendo o se les sigue expropiando sus recursos naturales. No podemos negar tampoco la evidencia que tenemos hoy de cómo se atropellan los derechos humanos. Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que nos tapemos los ojos para no ver la situación real de los pueblos indígenas. Lo que estoy diciendo es que a pesar de todo eso, somos capaces nosotros de defender posiciones, de instalar un diálogo que esté también de manera digna en un espacio, creo, como este. Para allá apuntamos a que la consulta y la participación es un derecho que nosotros tenemos que definir, es un derecho que tenemos que instalar y también tenemos que tener la suficiente fuerza no para hacer declaraciones en contra de la usurpación, porque las declaraciones las podemos hacer a cualquier rato, en cualquier minuto podemos hacer, si quieren, 10 páginas de declaraciones. El problema no es hacer una declaración, el problema es cómo defendemos esas declaraciones que nosotros hacemos, porque desde mi escritorio facilito defender derechos. El tema es cómo lo defendemos también de manera práctica y de manera conjunta. Entonces yo creo que la idea nuestra es esa. La idea es avanzar en esa dirección y, como les digo, los invito a que pensemos lo que establece el convenio, cómo lo contextualizamos, cómo también somos capaces de recibir el involucramiento, el apoyo que de alguna manera se hace desde instancias internacionales como veedores u observadores de este proceso. Esto no tiene un método tajante. Las metodologías con que trabajamos nuestros talleres en las comunidades se acomodaron de acuerdo a la organización, de acuerdo al espacio, de acuerdo al tiempo. No hubo ahí un funcionario haciendo talleres, sino que fueron los mismos pueblos y las mismas organizaciones que en algunos casos incluso contrataron a asesores para que explicaran el tema del convenio y explicaran el tema de la consulta. Por lo tanto, esto ha sido libre. Esto ha sido libre en cuanto a metodología. Y hoy día tenemos una propuesta metodológica que permita ordenar la discusión, pero no significa que estamos restringiendo la discusión, al contrario, los temas que aparecen ahí son tan amplios que caben todo cabe en los temas que están planteados como elemento base para iniciar la discusión. Entonces yo quisiera, en honor al tiempo, dejar esto hasta aquí. La invitación está hecha. Como se dice, las cartas están tiradas. Veremos nosotros si somos capaces de dialogar con altura y de generar un mecanismo que nos permita ejercer el derecho a la consulta y la participación. Y es más, ¿por qué no pensar que aquí o desde aquí pueden sentarse las bases de una institucionalidad representativa de nuestros propios pueblos, de una institucionalidad representativa?
Yo creo que hay instancias de participación muy limitadas como el Consejo de la CONADI. Yo creo que es hora de dar un paso más trascendental y por qué no plantearse incluso que desde aquí surge al menos el embrión que permita que nuestros pueblos tengan instituciones propias de representación política. Así que yo les doy las gracias por su tiempo. Yo sé que están también cansados, pero hemos venido a debatir. Yo he visto debates en otras organizaciones que hasta se amanecen cuando están interesados en discutir un cierto futuro de sus pueblos, y yo también los invito a eso, o sea, que podamos replicar o trasladar la discusión que se dio en sus talleres, trasladarla acá, defenderla acá y tratar de, primero, llegar a consenso entre los propios pueblos. Si no somos capaces de consultarnos a nosotros mismos, si no somos capaces de consensuar entre nosotros mismos, entonces también la visión es bastante pesimista para decir que estamos o no en condiciones de sentarnos a dialogar y a consensuar con el gobierno. Frilei Mai, Pumperi, Pulamien, Chantumay, le agradezco y espero que sea productivo estos 3 días. Muchas gracias. La comisión de expertos es clarísima. Pero al mismo tiempo, dice la comisión de expertos, dichas consultas, y aquí voy a repetir textualmente lo que dice la comisión de expertos. Dice, consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del convenio 169. Al mismo tiempo, dichas consultas no implican un derecho de veto, ni su resultado será necesariamente alcanzar un acuerdo o lograr un consentimiento. Es decir, el objetivo debería ser ese, consentimiento, que si no fuese posible y el proceso de la consulta cumple con los requisitos del convenio 169, la consulta es válida. Y con estos elementos, los que ojalá les sirvan para su discusión interna, les agradezco su atención y otra vez la invitación de poder participar en su importantísima reunión de estos 3 días. Muchas gracias. El convenio dice: los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y además, como ustedes saben, también establece que, como veníamos hablando, como lo dijo la representante de la OIT, las consultas deben hacerse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. La situación es que, al ser este instrumento un instrumento internacional, estas disposiciones son disposiciones generales que deben adecuarse y llevarse a la realidad de cada país. Y es ahí donde hoy día estamos en este momento, y que por eso creemos que este encuentro y el proceso que ustedes están llevando en sus diversos territorios es fundamental, porque nos permitirá concordar entre los pueblos indígenas, ¿cierto?, el gobierno y el resto de la sociedad, cómo debe ejercerse este derecho. Por eso, como bien sabemos, estamos en una etapa clave, pues debemos ponernos de acuerdo en la forma en que debe ejercerse este derecho a la consulta, definiendo qué medidas deben ser consultadas y de qué manera deben ser consultadas, de manera que el desarrollo de nuestro país sea armónico y acorde a lo que los pueblos indígenas esperan de él. Estamos tan conscientes de la importancia de este proceso que en el mes de agosto, como gobierno, hicimos entregas de una primera propuesta para que ésta pudiera servir como insumo para el diálogo, no para que fuera la propuesta base ni la propuesta definitiva, sino que para que fuera insumo para el diálogo, luego de lo cual, tal como lo dice el convenio, hemos puesto todas las herramientas para que en nuestras manos, que están en nuestras manos, para que los pueblos indígenas puedan autoconvocarse, reunirse e incluso contar con asesoría para discutir tanto la propuesta del gobierno como sus propias propuestas alternativas.
para que así podamos acordar la forma de ejercer este derecho a la consulta. Sabemos que hay temas claves, como los proyectos de inversión, ¿cierto? Como los recursos naturales, el tema de la tierra,